Mundo de Negocios Baker Tilly presenta. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial. Y mire, hay un dato que le contaba desde el año pasado, bueno, no, a principios de perdón, a finales de enero más bien, y es que Irlanda, en el contexto europeo, creció en 2022 12.2% a tasa anual. O sea, para que dimensionemos la cifra que implica crecer 12% a tasa anual, en sus mejores momentos China, que por ahí de 2008, 2009, crecía a tasa de 10%, 11% llegaba. Bueno, pues Irlanda lo supera por mucho en un contexto más en donde Europa pues tuvo un año 2022 bastante complicado por la invasión de Ucrania, por el incremento de la inflación como consecuencia de la sustitución de hidrocarburos. Entonces es muy impresionante porque Irlanda, a través de una política fiscal corporativa muy agresiva, pues también se ha convertido pues en un verdadero bólido económico. Hay que ver qué tanto se desdobla esto al resto de los irlandeses, que es un país realmente pequeño. Doy todo este contexto porque hoy está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México, porque hay una misión empresarial, una delegación mexicana allá en Irlanda. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, espero que estés bien. Oye, pues cuéntame cómo se ve un país que en el contexto del año pasado creció 12%. Pues mira, se ve increíble, Rodrigo. De hecho, Baker Tilly forma parte de la Cámara México-Irlandesa y venimos en esta misión empresarial precisamente para platicar de estos lazos que ya tienen las empresas mexicanas aquí, las empresas irlandesas allá. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar al gobierno cómo es que está creciendo, es escuchar a los empresarios cómo es que están creciendo. Nos decían hoy por la mañana que Irlanda ya alcanzó los niveles que traían pre-pandemia. Entonces es un tema súper relevante que hemos estado revisando aquí con la gente de Irlanda, Rodrigo. Claro, qué interesante, Fernando. Y en ese contexto preguntarte cómo han ellos aplicado la política fiscal, saber, por ejemplo, si hay empresas mexicanas globales, que las hay, y si han hecho lo que muchas otras compañías, por ejemplo, estadounidenses de tecnología que afincan su domicilio fiscal ahí en Irlanda, y saber qué tantos beneficios le ha traído al país, más allá de pues que están instaladas ahí fiscalmente hablando. Sí, claro, Rodrigo. Mira, lo que hemos visto es que sí, efectivamente, tanto empresas irlandesas han llegado a México, son más de 100 empresas las que están en México, empresas irlandesas de origen de acá. Y lo que hemos hecho con los empresarios mexicanos, venimos con una delegación de más de 50 empresarios mexicanos, que si bien ya tienen un negocio relevante y muy importante en México, también vienen para acá, no solamente para generar o para establecer una empresa tenedora de acciones, una empresa que cobra lo que sea, más bien lo que quieren es invertir, porque ven que el negocio es bueno aquí, se dan cuenta que es una parte importante para entrar a Europa, es una puerta muy importante para entrar a Europa. Y bueno, pues lo que ellos buscan es crecer, ¿no? No dejar la inversión en México, evidentemente, al revés, es expandir su negocio a Europa, y la verdad es que muchos de ellos nos han dicho, oye, sí queremos entrar a Europa y la puerta de entrada efectivamente es Irlanda, ¿no? Oye, ¿y qué lecciones podríamos aprender como país, como México, en términos de ser tan atractivos desde el punto de vista, digamos, no solo fiscal, pero lo pienso de la siguiente manera? Irlanda es un país pequeño, evidentemente es la puerta a Europa, que es un núcleo económico muy potente, pero pensar en un mercado como el mexicano, en donde tienes pues 130 millones de mexicanos, o sea, es un mercado doméstico interesante. Obviamente el PIB per cápita no se compara con el irlandés, pero Irlanda anda por ahí de los 5 millones de habitantes, ¿no? Entonces es, digamos, un estado pequeño en el contexto mexicano, pero además somos la puerta para la región Norteamérica, que hoy por hoy es la región más potente desde el punto de vista económico. Y entonces, imagínate lo que harían los irlandeses con un país como México en términos de la política, ¿no? Y lo digo de broma porque los mexicanos, pues lo vamos a hacer bien, estoy seguro, para México, pero ¿qué podríamos aprender de esa parte? Mira, yo lo que te diría es, Irlanda tiene una economía creciente, ya lo decías tú, va a seguir siendo una economía creciente, tiene medios muy eficientes para aceptar inversiones. Creo que podemos aprender muchas cosas de ellos, no porque estemos mal, sino porque la realidad es que siempre podemos mejorar. El Producto Interno Bruto per cápita es súper importante, son 5 veces más de lo que tenemos en México. Entonces creo que
el hecho de apoyar las inversiones, apoyar la tecnología, es un tema súper relevante y necesario que podemos aprender, o sea, es así, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ha sido? Cuéntame un poco de la visita en sí, es decir, ¿qué han observado? Ya nos decías, bueno, pues que Irlanda es la puerta para entrar en Europa y que muchas empresas mexicanas, pues obviamente tienen ese interés. ¿Qué otros elementos pudiera citar, digamos, que ha sido en este viaje, que siempre en los viajes se aprende muchísimo? Claro, mira, una de las cosas con las que estamos muy agradecidos aquí todos los organizadores es el hecho de que tanto la embajadora de México en Irlanda como la de Irlanda en México nos han acompañado a esta serie de eventos en donde se ven preocupadas y ocupadas por fortalecer las relaciones empresariales entre todos los inversionistas. Ese es un tema súper importante. La parte de educación, Irlanda nos abrió la puerta a ciertas universidades acá, nos mostraron cómo trabajan, cuáles son los objetivos que tienen, cómo desarrollan a las personas, de tal forma que este desarrollo vaya en pos de las empresas, que las empresas puedan desarrollar a sus alumnos y que incluso también las empresas mexicanas puedan verse involucradas en este desarrollo, ¿no? Tenemos también universidades, una de las universidades más importantes de México está aliada con esta universidad en Dublín. Pues la verdad es que vemos muchas oportunidades en términos de tecnología, de inversión, de educación, de economía. La verdad es que los empresarios con los que hemos estado platicando están muy contentos, ven muchas oportunidades en Irlanda, ¿no? Y evidentemente los empresarios de Irlanda también la ven en México. De hecho, vamos a tener otra misión el año que entra, pero ahora va a ser en México. Van a ir los empresarios irlandeses a México. Y bueno, pues qué mejor que recibir estas inversiones o expandir las que ya tenemos, no solamente en Irlanda, sino en Europa, ¿no? Ya lo decías tú, oye, es un país pequeño, pero yo diría, la verdad es que pues, ahora sí que pequeño en territorio, porque la verdad es que es un gran país que nos ha recibido muy bien, ha recibido a los empresarios muy bien, y bueno, pues ha habido de recibir las inversiones para hacer crecer a nuestros empresarios mexicanos, ¿no? Claro, sí, la verdad es que es muy interesante esto que mencionas, sobre todo porque pues es un país que lo ha sabido hacer muy bien y que además, interesante, lo sabemos, pues es un país que digamos, tuvo una alta migración a lo largo del siglo XX, del siglo pasado, y que cómo ha logrado uno reinventarse y encontrar un lugar que le ha generado mucha prosperidad al país en el contexto, por supuesto, europeo, y que si uno ve sus ventajas comparativas, pues no parecen tantas, y cuando las compara, por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues es otro asunto, y en ese contexto, bueno, pues sin duda se volvió un tema clave. ¿Cuáles empresas globales hay en Irlanda? Yo nada más ubico que tengan operaciones en México, Smurfit Kappa. Sé que obviamente hay muchas tecnológicas allá afincadas desde el punto de vista fiscal, pero ¿cuáles son, digamos, esas compañías irlandesas? Porque algo bien interesante de Europa también, de muchos países europeos, que suelen, por ejemplo, Alemania es el mismo caso, tiene empresas medianas muy potentes, ¿no? Y eso es interesante en México porque somos de grandes conglomerados, pero que también tenemos un montón de empresas medianas que podrían aprender mucho de estas proyecciones globales. Sí, mira, una de las que te puedo comentar es Accenture. Ellos tienen presencia en muchos países, en México son muy relevantes. Ellos tienen aquí su base. Incluso estuvimos ayer con ellos. Es un tema tecnológico muy importante lo que tienen ellos. Eh, y manejan muchos empleados, dan mucho trabajo también en México. Ellos están basados si bien en Irlanda, pero en la parte de México tienen sus oficinas principales en la Ciudad de México, ¿no? Y en Monterrey también. Entonces, la verdad es que vemos ahí los temas de inversión y de apertura que han llegado a México y que han traído muchos empleos también a los mexicanos, ¿no? Por supuesto, es un asunto clave. Debo hacer un corte, estimado Fernando, pero te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más porque es muy interesante. También, bueno, ya nos has contado parte de lo que has visto, la parte educativa, por supuesto, clave, pero sobre todo las oportunidades
que pueden tener las empresas en México, como esa puerta a Europa, pues que no deja de ser uno de los núcleos económicos más relevantes. Está Estados Unidos, está la Unión Europea, por supuesto, y está China, y en ese contexto se vuelve clave lo que hoy estás atestiguando allá. Así que vamos al corte. Esta mañana está con nosotros Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly México, en esta delegación mexicana en Irlanda. Regresamos en un momento con más. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Uno de los principales proveedores de Nike y Adidas despedirá alrededor del 11% de su fuerza laboral. De acuerdo con fuentes de Reuters, la firma taiwanesa Pouchem Corp, reconocida por ser la mayor fabricante en el mundo de calzado deportivo, planea despedir a 3,000 trabajadores antes de que acabe febrero y hacia finales del año no renovará contratos de otras 3,000 personas. Los movimientos se llevarán a cabo en su planta ubicada en la ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, donde emplea alrededor de 50,500 personas. En una nota a inversionistas enviada a la bolsa de Taiwán, luego de que se revelara la información en la prensa internacional, Pouchem recalcó que responderán de manera prudente a los cambios de dinámicas en el ambiente de negocios, pero no compartió más detalles sobre sus planes. Un dato importante es que la empresa está planeando esta reestructura luego de las afectaciones y paros en operaciones que sufrió por la pandemia de COVID-19 y las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel internacional. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial y mire, le contaba hace rato y estamos hablando de Irlanda, qué sorprendente país, son como ya decía 5,123,000 habitantes, es un país que tiene una superficie de 70,273 kilómetros cuadrados, para que se una idea ese es el tamaño de Baja California, poquito más grande que Nuevo León, por ejemplo, o casi igual que Veracruz. Veracruz tiene 8 millones de habitantes y Nuevo León me parecería más parecido. Nuevo León son 5,700,000 neoleonenses, regios, pero ¿sabe qué es impresionante de Irlanda? El PIB per cápita tiene una economía, o sea, imagínense, son 5 millones y tiene una economía que es más o menos la mitad que la de México. Entonces son 600,000 millones de dólares, eso lleva su PIB per cápita a $101,000. O sea, para que se den una idea, 10 veces más. Un irlandés per cápita tiene un tamaño 10 veces más grande que un mexicano. Imagínese lo que eso implica y por eso resulta interesante también justamente preguntarte, Fernando, pues cómo se ve la prosperidad irlandesa. Ahí, ¿qué lecciones ven? Porque pues al final para darnos una idea, ¿no? Un estadounidense que es la economía más grande, el PIB per cápita son $76,000. Entonces, un irlandés, pues es bastante más próspero que un estadounidense y no digamos de un mexicano. Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que es claro el hecho de que los irlandeses pues, sí tienen un nivel de vida muy bueno. Se nota cómo es que tienen las calles, el gobierno está muy alineado, buscan mucho las inversiones, buscan mucho cuidar a los inversionistas porque están conscientes de que eso les lleva a la prosperidad. Entonces, yo creo que otra vez, como decías hace rato, son temas que podemos aprender, temas que podemos mejorar, son áreas de oportunidad que podemos observar, precisamente viendo la agilidad de su gobierno, la agilidad de hacer negocios, la agilidad de establecer empresas y trabajarlas, ¿no? O sea, el tema fiscal es relevante, Rodrigo. El tema fiscal lo cuidan mucho y están muy conscientes de que, bueno, pues hay que hacer las cosas bien y les está saliendo muy bien, Rodrigo. Sí, es muy, muy impresionante. Yo me imagino, y ese es un comentario editorial mío, pero si ellos tuvieran, por ejemplo, todo este episodio que hemos tenido en México con Tesla, si con la habilidad y agilidad que mencionas de Irlanda, bueno, ya estaría instalada y estarían pensando en la segunda, ¿no? Por esta capacidad que tienen, que es lo que seguramente estás atestiguando, ¿no? Además, la apertura de darle la bienvenida a empresas mexicanas como esta misión en la que tú estás, que finalmente pues seguramente pues nada más por la bienvenida que les dan, pero sobre todo lo que se dibuja en términos de oportunidades, muchas empresas ya estarán haciendo planes, empresas mexicanas me refiero.
Sí, correcto, Rodrigo. Y así va a ser. Te comentaba que vamos a dar seguimiento puntual a estos temas. Incluso estuvimos hoy en la mañana con el viceprimer ministro de Irlanda, quien igual nos abrió las puertas. Insisto, la intención de fortalecer los lazos entre México e Irlanda y hacer crecer a las empresas mexicanas, bueno, pues es clarísimo, ¿no? Fernando, pues la verdad agradecerte mucho y esperamos nuevamente después saber cómo es la experiencia ahora que vengan a México. Estoy seguro que será muy buena también porque si bien tenemos nuestros retos como país, temas como la seguridad, pues somos un país grande también con mucho talento y a mí ejemplos como el de Irlanda me generan mucho entusiasmo porque me hace pensar que por supuesto que México puede darle la vuelta, digamos, a la discusión de la prosperidad que llevamos muchas décadas ahí, que ya tenemos muchas fortalezas y ventajas comparativas, pero que todavía pueden ser aún mejores. Y ejemplos, pienso en Irlanda, pienso en Corea del Sur, etcétera, distintas magnitudes de país, pero que finalmente pues muestra cómo con consistencia, con habilidad y agilidad, como ya lo menciona, se puede lograr. Y ahí están los números que lo demuestran. Oye, y viene la cumbre de negocios y con la carta de Justo. navegación fiscal, ¿no? Justo de eso te quería comentar, Rodrigo. Te voy a invitarlos a que nos acompañen próximo 28 de febrero en punto a las 8:30 de la mañana, hora del centro de México. Y vamos a tener la cumbre de negocios, carta de navegación empresarial. Vamos a estar exponiendo los socios de Baker Tilly México. También nos va a acompañar Mariana Ramírez, directora general del análisis macroeconómico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el magistrado Guillermo Valls Esponda, quien es presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Obviamente los temas son diversos, son súper interesantes. La verdad es que cada uno de mis socios en sus áreas son expertos, entonces vale la pena escuchar, pues ahora sí que a los expertos platicar temas de cumplimiento legal, temas de cumplimiento fiscal, que tú sabes que se ha vuelto totalmente relevante para la revisión de las autoridades fiscales. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y para eso tenemos este foro. No vamos a hablar también de comercio exterior, vamos a hablar de precios de transferencia. Bueno, la verdad es que es un programa bastante ambicioso, bastante interesante. Bueno, pues hay que inscribirse, Rodrigo. La información, los detalles, todo lo que es el evento lo pueden encontrar en nuestra oficina virtual en bakertilly.mx. Y creo que vale la pena que tu auditorio nos acompañe. Son temas interesantes que la verdad es que a todos nos atañen, son relevantes para todos. Y bueno, pues qué mejor que estar hablando otra vez, ¿no? De querer crecer y de atender las posibles áreas de oportunidad que tenemos. Oye, bueno, pues también tenemos áreas de oportunidad fiscal. Vamos a ver con los expertos qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo y con qué tenemos que cumplir en estos ámbitos, ¿no? La parte del cumplimiento, tanto legal fiscal, comercio exterior y precios de transferencia. Sin duda, pues clave, ahí hecha la invitación, y estimado Fernando, buenas tardes para ti, buen provecho, porque sé que a estas horas ya empiezan comiendo allá en Irlanda, y mucho éxito en lo que resta del viaje y de esta misión. Muchas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho, Rodrigo, que tengas buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Fernando Castillo, socio de impuestos en Baker Tilly, México, hablando toma la entrevista ya en Irlanda, en donde está con esta misión empresarial de la delegación mexicana en Irlanda, así que bien interesante lo que nos contaba y sobre todo, bueno, pues las lecciones que